Miren, Dios nos ha estado trayendo en un tiempo en donde está aterrizándonos a ver por las sendas antiguas, a examinar nuestro corazón y nuestras actividades diarias, a aterrizarnos un poquito, bajarnos así de las nubes como hace ratito que, ay, sí, amado, te amo, sí, tuyo soy, tú eres mío y todo eso padrísimo que que te encanta a las mujeres, pero también quiere edificarnos en el diario vivir, en los aspectos prácticos de nuestra vida. Y por eso yo sé que el Señor retomó el tema. Muchas veces los hemos visto, llegamos a Cristo y son como que de los primeros temas que nos dan, pero qué fácil se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Por algo Dios puso en su palabra que tiene que ser un poquito aquí y un poquito allá, renglón tras renglón, y así trabajamos con los niños, pero Dios también nos ve, nos cuida, nos ama y trabaja con nosotros para que sigamos creciendo. No nos quiere ver como niños espirituales toda la vida, quiere que crezcamos. Podemos tener a lo mejor 50 años, pero no nos quiere ver en el terreno espiritual caminando como apenas niñitos que ahí se tropiezan y se mueven, sino que tenemos que seguir avanzando a las diferentes etapas y que se vea evidente en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en la manera en que nos movemos, en medio de nuestras casas, en medio de lo que Dios está poniendo delante de nosotros. Retomando un poquito lo último que comentábamos el pasado anterior momento cuando nos vimos hace 15 días, ya hemos aprendido que para tener conocimiento de la palabra, para tener conocimiento es necesario estudiar la palabra de Dios. No viene por ósmosis, no se guarda en el ropero, no se guarda ahí en el cajón de al lado ni debajo del mueble. Tenemos que entender que tenemos que meternos con la palabra de Dios para tener el conocimiento, que venga la revelación de Dios, que conozcamos al Padre, conozcamos al Hijo, conozcamos al Espíritu Santo. Es necesario estudiar la palabra de Dios, pero para tener sabiduría, para que la sabiduría se manifieste en nuestras vidas, es necesario aplicar ese conocimiento en nuestra vida. No es suficiente con tenerlo acá porque se queda como pura palabra muerta. Es necesario alcanzar la sabiduría de lo alto, que es traducir ese conocimiento para aplicarla en nuestro diario vivir, traducirla en hechos evidentes, porque a lo mejor tú eres muy buena para enseñar a otra mujer y que respeta a tu marido y que hónralo y que mire y que muévete en tu casa así, ten ordenado y haz de esta manera y esfuérzate de esta otra manera, y te volteas, te metes a tu casa y nada más eres así como dice el dicho, ¿no? Lámpara de la calle. Y en tu casa como que no se ven todos esos hechos que hablas tan bonito. Para que haya un respaldo de autoridad en nuestra vida, tiene que haber la experiencia, pero además la prueba y salir aprobados. Es real que somos humanos, es real que pasamos etapas diferentes, es real que nos podemos a lo mejor tropezar o deslizar un poco, pero continuamente el Espíritu Santo nos está ayudando en esa tarea diaria de volvernos a alinear a su voluntad, de volvernos que no venga la condenación a nuestras vidas, de sacudirnos el polvo, ponernos a cuentas con Él, su sangre nos limpia y volvemos nuevamente a retomar en donde tenemos que estar. Entonces, si queremos el conocimiento, necesitamos meternos en la palabra de Dios, pero para alcanzar la sabiduría de lo alto es necesario aplicar ese conocimiento en los hechos prácticos, en el diario vivir. Abracemos, porque lo vimos ya en la clase anterior, abracemos la disciplina. Hablamos de que la sabiduría de lo alto tiene que alcanzarse con disciplina, con integridad, caminar en integridad, ser transparentes, no tener dobleces conmigo misma, delante de mi Padre, delante de mi intimidad con Dios y también delante de mis autoridades y con la gente que me rodea. Ser íntegros y también pedir sabiduría y ciencia. El Señor dice que Él no lo da por medida, dice pídeme y yo te doy, pídeme y yo te doy. Entonces constantemente tenemos que estar, Señor, necesito sabiduría práctica, necesito que me ayudes a resolver las situaciones prácticas del diario vivir, no solamente las cuestiones internas y cosas que se ven más así abstractas, es en el diario vivir, Señor. Pero vimos un último principio que era el temor al Señor, el temor a Dios.
Nos vamos a ir aterrizando un poquito en Proverbios. Este libro de Proverbios que está llena de sabiduría práctica. Y vamos a ver qué dice Proverbios 3, versículo 7. Dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Continuamente nos está advirtiendo, nos está diciendo la palabra de tener un temor al Señor. Teme al Señor y apártate del mal. Pero vamos al 31:30, que ese es uno bien conocido por todas nosotras. El 31:30 está hablando de la mujer virtuosa y dice, ya lo hemos oído, ya lo conocemos, dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Para alcanzar la sabiduría, tenemos que desarrollar disciplina en nuestras vidas. Veíamos la clase anterior que no viene nada más así por casualidad. Tiene que haber una disciplina, hay una parte en nosotros que se tiene que estar ejercitando. Tenemos que aplicarla en hechos. Pero ¿por qué nos dice que un principio es el temor al Señor, temor de Jehová? ¿Qué es el temor de Jehová? Básicamente se traduce en pocas palabras en reconocer quién soy yo, cuál es mi condición delante de Él, el propósito que tuvo Jesús en la cruz para venir a salvarme, a tomarme, a redimirme, a conectarme en una relación de amor y de intimidad con el Padre. Y también tener una perspectiva correcta de quién es Él. Él es Dios, Él es eterno, Él es glorioso, Él es majestuoso, Él es santo, santo, santo. Él no se equivoca, Él conoce todas las cosas y me conoce a mí. Teniendo esta perspectiva correcta de mi condición delante de Él y quién es Él, es que empieza a venir un entendimiento de el temor a Jehová, el temor a Dios. Nos provoca tener una rendición total hacia Él porque reconocemos quién es Él, porque conocemos nuestra condición delante de Él y viene una actitud de corazón de sumisión y de reverencia. El temor a Jehová, el temor a Dios, el temor a Jesucristo que es Dios, no es miedo, no es un terror a qué me va a hacer, si me porto mal me va a sacar el mazo y me va a dar, como a veces tenemos conceptos equivocados que nos distancian, que nos apartan, que nos roban el venir confiadamente a una intimidad con Él. No es ese tipo de temor, es un respeto y una reverencia de amor, porque puedo verme a mí y mi condición y puedo reconocer quién es Él. Esto le pasó a la samaritana. Primero tenía un diálogo con Jesús y me parece que tú eres profeta, y sacaba sus justificantes y sacaba situaciones de su vida, y Jesús iba a lo más profundo de su corazón hasta que llegó un punto en donde reconoció quién era. Tal fue su impacto que en ese momento se olvidó de toda la situación pasada de su vida e hizo lo primero que hacemos nosotros cuando tenemos un encuentro con Él, cuando lo reconocemos o cuando en el diario vivir seguimos teniendo intimidad y encuentros con Él y nos muestra nuestra condición y volvemos a reconocer quién es Él. Lo primero que sale es una actitud de rendimiento y de honra, de adoración. Y después sale lo que la samaritana hizo. Sales corriendo a gritarle al mundo las cosas que ha hecho Dios en tu vida. No te las puedes callar, es imposible. Por eso las personas que no dicen nada, que se mantienen calladitas, que como si de la secreta, que nadie los vea, que nadie los conoce, dices, algo está faltando. No ha llegado a ese punto de reconocimiento, no ha llegado a ese punto de rendición a Él, de darse cuenta mi condición y quién es Él, el alto y sublime, el majestuoso,
que se ha dignado ver la bajeza de su sierva y quiere tener una intimidad conmigo y conocer mi situación y mi vida, y quiere oír que yo le platique cómo estoy viviendo el diario vivir, cuáles son las cosas que me afligen, cuáles son las cosas que me están estorbando, con qué estoy batallando en mi corazón. El temor del Señor es un respeto y una reverencia que viene a través de estar conociéndole a Él. En el libro de Proverbios, ya decíamos que es el libro por excelencia de la sabiduría práctica. Más de 100 veces en los Proverbios habla sobre el temor al Señor. Es el nombre que Dios usaba con su pueblo, refiriéndose a aquel a quien se revela para que sea conocido. El nombre de Jehová tiene que ver aquel quien se revela a sus hijos y a su pueblo. Y Él quiere revelarse día a día a nosotros. Él quiere que día a día le conozcamos. El propósito en nuestras vidas es llegar a conocerle a Él tal como Él es, no con las ideas ni los lentes que adquirimos con experiencias pasadas, con heridas pasadas, con situaciones difíciles. Quiere que le conozca tal como Él es, así como Jesús se le presentó a la samaritana. Y ese encuentro provocó un cambio tan radical en su vida que la hizo girar totalmente. Y fue y le habló al pueblo. Y el pueblo vino y ya empezaron a creer en Jesús, no solamente por lo que ella había declarado y testificado de Jesús, sino porque vinieron y también se acercaron para escucharle a Él. Y esa es nuestra labor. Ese es el temor al Señor. Es conocerle y entrar en una relación personal con Él. Y Jehová, Dios, Jesús, es el punto inicial de esta relación. Por eso, si estamos hablando de sabiduría y de cómo adquirir la sabiduría de lo alto, la sabiduría práctica, es que tenemos que regresar al punto inicial, el temor al Señor, el temor al Señor en mi vida. Si tu relación con Él se ha estancado, si no estás viviendo la vida en el Espíritu, se nota. Es cuando sentimos de que no sé qué me pasa, pero como que ya no siento la presencia de Dios. No sé qué me pasa, pero como que me voy a mi casa y no siento un ambiente ahí que genere esa búsqueda, ese hambre de meterme en su palabra, de tener tiempos en intimidad. Como que llego y ya me aburre el ministerio. Empecé tan emocionada con el ministerio de niños o de canes o qué sé yo, y estás así echándole las ganas y de repente empiezas una etapa en donde, ay, qué pesado, ay, qué flojera llegar, ay, otra vez la junta. Algo está pasando, ese no es Dios, esa no es intimidad con Dios. Estamos sin darnos cuenta cayendo nuevamente en rutinas religiosas que nos roban el espíritu de vida que Él nos quiere dar de continuo. Tener tiempo como los que tuvimos en la mañana, pero no cada 15 días con las damas o cada domingo cuando vienes. Es en tu casa que podamos desarrollar tal momento que sean 15 minutos, pero pude estar en su presencia. Que sea media hora, pero me deleité en su presencia. Como tú eres y como tú empiezas a descubrir y desarrollar esa intimidad, a alguien le funciona una cosa, a otra le funciona otra cosa, y cada una tenemos que ir desarrollando y a lo mejor hasta practicar cosas y métodos que les ha funcionado a otros, hasta descubrir qué es lo que se acopla más con mi persona hacia la intimidad con su persona. Y se vale practicar lo que a otro le ha funcionado. Primero pongo una alabanza, luego pongo una adoración, o simplemente me meto y oro en lenguas. Qué sé yo que tengas que hacer, pero tienes que buscar la manera de destapar, el desconectarte de los afanes y meterte a la intimidad. Si ya perdiste este evento especial, si te sientes estancada, si sientes que no pasa mucho, como que ya no hay ese gozo, esa alegría, como que ya no le oyes tan claramente, como que ya la palabra la lees y así como rutinita nada más, necesitas regresar al punto inicial, doblar tus rodillas delante de Él, buscar un tiempo urgente, SOS, de intimidad con el amado y decirle tu condición: me siento seca, me siento sin vida. Siento que no pasa nada, siento que me he estancado. ¿Qué está pasando, Señor?
Y el Padre eterno que nos ama, porque no quiere vernos en esa condición, te va a empezar a hablar tan claro que tú no vas a negar que tienes la convicción de que te está hablando, te está impulsando y te está diciendo las cosas que tienes que hacer. Tenemos que llegar, pedirle una revelación nuevamente de quién eres tú y muéstrame mi condición en este momento, porque a veces a lo mejor traemos ya la cabeza así, tenemos ya 30 años en Cristo, hemos pasado por quién sabe qué tantos ministerios, ya me lo sé todo, ya conozco todo, pero sin embargo es evidente que estamos estorbados o estancados. A veces no lo vemos nosotros, pero es como el aliento, todo el mundo se da cuenta, menos el que lo carga, ¿verdad? Pero si tú te pones a observar realmente y a examinar tu corazón, tú podrás descubrirte en qué condición, porque Dios te lo quiere mostrar, Dios quiere que tú te des cuenta. ¿Cuál es mi condición hoy, Señor, delante de ti? Y dame una revelación renovada, fresca, nueva de ti a mi espíritu, a mi alma, a mi corazón. Necesito que me saques de aquí. Una revelación de tu misericordia para alcanzar nuevamente mi vida. Este es el temor de Jehová. Ahora, ¿qué produce el temor de Jehová? Proverbios está por todos lados hablando y declarando qué es ese temor al Señor. Nos vamos a ir al Proverbio 1, versículo 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Qué difícil es a veces que te enseñen algo, porque tú ya lo sabes todo, porque tú ya tienes toda la experiencia y no nos damos cuenta que en el caminar con Cristo necesitamos tener un corazón dócil, enseñable, moldeable, porque a lo mejor Dios me permitió aprender este cúmulo de cosas para llegar hasta aquí, pero para que yo vaya y tome la nueva tierra prometida que Él me quiere entregar, tengo que desbaratar esto y tener un corazón para que Él me enseñe y pueda caminar hasta el punto en donde Él me quiere llevar en esta etapa diferente, nueva etapa con nuevos retos de mi vida. Y tengo que confiar en Él y tengo que dejar en aquello que me ha apoyado tanto tiempo, en donde me da seguridad, me siento bien segura, me siento bien firme, ya conozco todo esto, pero no le conocemos a Él completamente. En parte vemos y en parte conocemos, dice la Escritura. Así que tengo que aún soltar eso que me ha dado seguridad y buscarle como ese niño chiquito que tiene toda su dependencia en la madre, en el Padre. Tener un corazón que le anhele de tal manera para que Él pueda hacer y continuar su obra que se ha determinado en mi vida. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Están juntos, sabiduría y enseñanza. Dios quiere de continuo enseñarnos. En el capítulo 15, versículo 33 vemos: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede la humildad. Son claves parece que se pasan no me doy cuenta, pero son claves tan reales y tan evidentes de lo que Dios espera de nuestros corazones, de nuestras vidas, para alcanzar esa sabiduría. En otra parte de la Escritura dice que el sabio, por muy sabio que sea, un momento de locura y se derrumba eso en donde estaba. Entonces nos muestra el Señor lo frágil que es nuestro propio corazón, que si creíamos que ya estábamos bien firmes, dice la Escritura, mira que no caigas, porque es frágil nuestro corazón. Y por eso aquí nos da unas claves. Sabiduría está ligada con enseñanza. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. La clase anterior veíamos que tenemos que anhelar la sabiduría, tener una disciplina, buscarla, pedirle a Él sabiduría, pero nos vuelve a conectar con el principio de todo. El temor al Señor es la sabiduría. Y aquí nos enseña también el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. O como dice en otra parte de la Escritura, al que se humilla
Dios lo exalta. Así que no te defiendas, humíllate delante del Señor. No te justifiques, humíllate delante del Señor. Deja que Dios haga esa obra que quiere hacer. No le estorbemos con poner nuestras justificantes, con poner nuestra propia sabiduría y prudencia, porque solamente estorba. El temor al Señor o el temor de Jehová nos guarda del pecado. En el capítulo 8:13 vemos: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Hay que apartarnos de esas cosas que nos pueden desviar nuestro corazón y apartarnos del temor a Jehová, del temor a Jesús, del temor a Dios. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. En el capítulo 16:6 vemos: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. No hay nada, ni las letanías, ni estar repite y repite, es clamar porque se produzca el temor del Señor en el corazón de nuestros hijos, pero primeramente de nosotros. Si nuestros hijos no ven un ejemplo de temor de Dios en nuestro corazón, no les estamos enseñando, están aprendiendo otra cosa, están aprendiendo nuestras malas mañas y prácticas. Queremos decirles a ellos: teman al Señor, obedezcan a su padre y a su madre, y ven a su padre y a su madre haciendo todo menos tener temor de Dios. A lo mejor tenemos temor de Dios en ciertos aspectos, pero en esta etapa Dios quiere irse más profundo. Dios quiere que vengamos delante de Él a descubrir nuestro corazón, porque son áreas que a veces ni siquiera yo misma me veo y me conozco. Y Dios quiere decirnos: aquí mira, esto está haciendo estorbo, esto está impidiendo que la bendición caiga sobre tus hijos, está impidiendo que la bendición caiga sobre tu esposo, está impidiendo que yo pueda obrar para llevarte a otro terreno, a otra tierra, a otra promesa que yo ya te di. Y tengo que trabajar. Y no nos gusta porque a veces duele, y no nos gusta porque tiene que ver con disciplina. A nuestros hijos tenemos que entrenarlos y no nos gusta, pero a veces a gritos piden, ¿verdad? Y tenemos que ejercer disciplina correctamente para librar su alma del Seol, dice la Escritura, para enseñarles bien. Solamente el temor del Señor hace que nos apartemos del mal. Solamente es ese temor el que nos hace aborrecer el mal. Y a veces tenemos conceptos de que el mal es que robe, el mal es que le grite una palabrota a alguien, el mal, y pensamos en cosas así y nada que ver. Dios quiere mostrarnos qué cosas de mal están todavía en mis emociones, en mis pensamientos, en mis caminos, en mi corazón. Él es bueno y es un Padre bueno que nos ama y quiere de la mano llevarnos a caminar para tomar esa victoria. Es en el diario vivir las más grandes victorias. No es en venir y estar aquí alabando, que es muy bueno, es necesario. Dios se manifiesta, estar adorándole una hora, tiene su propósito y su lugar. Pero las victorias en el diario vivir tienen una trascendencia de testimonio y autoridad. Tienen una trascendencia de testimonio y autoridad. Es el temor de Dios lo que guardará a un hombre o a una mujer del adulterio. No estoy hablando del hecho, de la acción. Simplemente si codiciamos con nuestro corazón, si vemos mal, si estamos embobadas en una novela y vemos al galán que se desviste y se pone y estás, eso es estar pecando. Y a veces volteamos: ay, los hombres, mira que se les van los ojos y que no disimulan y que si quieren sabe qué, y en el trabajo. Nosotras
¿Qué cosa está desviando nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones? ¿Qué están viendo nuestros hijos que estamos viendo y oyendo nosotros? Nosotras. ¿Qué expresión oye el hijo que dices cuando sale un galán? Porque es bien impresionante ver al pueblo de Dios de repente entre las chicas o aún las señoras. Ay, es que está bien guapote el que sale ahí y tu marido allá atrás. Qué falta de respeto y de integridad. ¿Y qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Y como eso, mil ejemplos que no nos damos cuenta que se van, que se nos salen en el diario vivir. Una cosa, no me malentiendan, es que Dios nos ha dado la habilidad de reconocer dones y talentos, y podemos enseñarle a nuestros hijos a reconocer aún en el aspecto físico cosas que Dios puso con un propósito. Hay que reconocer qué hermosos ojos tiene esta niña, pero lo más importante es el temor de Jehová en el corazón, y eso tenemos que enseñarle a esa niña, que Dios le ha dado un don con unos ojos hermosos, pero que ella no puede ponerlo como un ídolo en su vida, ni como primer lugar en su vida. Tenemos que enseñarle que padre, que este chico canta precioso, adora al Rey precioso, pero lo más importante es el temor de Dios en su corazón. El temor de Dios en su corazón hace que se aparten del mal, que obedezcan a los padres, que obedezcan a las autoridades espirituales, porque toda autoridad es establecida por Dios. Y al que resiste la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y entonces nos estamos metiendo directamente con el Creador. Y luego no entendemos por qué nos va mal, por qué estamos en la rachita de que todo va mal, no salgo de esta, apenas una cosa y viene otra, ¿y qué pasa? Ahora, no siempre es eso. Estoy consciente que a veces Dios permite ciertas pruebas en nuestra vida porque nos va a meter a otro terreno de conquista en donde necesitamos estar mucho más fortalecidos, mucho más crecidos y con un entendimiento espiritual más claro, para que cuando estemos ahí tomemos esa tierra con victoria, que ya no nos doble cualquier cosita, que ya no nos mueva cualquier viento, cualquier comentario de alguien, cualquier crítica o juicio de otra persona. Tú estás bien plantado porque sabes que Dios te puso y sabes hacia dónde vas. El temor del Señor. El temor del Señor es el que te guarda de gritar y maltratar a tus hijos. Cómo patinamos en eso, ¿verdad? Y es que toda la sociedad está plagada de gente a la defensiva, de gente irritada, de gente malhumorada, y te justificas. Y lo digo por mí. Hay días en que qué bárbaro. Y lo primero que se te sale ya es la reacción en la carne. Que alíñate. Tenemos que enseñarle bien a los hijos. Y luego nos espantamos, ¿verdad? Aquí como espejitos nuestros hijos corriendo por la congregación. Y los ves gritando y diciendo y declarando. ¿De dónde sacaste eso? Me lo oyó allá en la casa. Yo se lo digo a cada rato a mi esposo, a mis hijos, a qué sé yo. Ahora vamos, también los niños aquí oyen y quieren repetir y están buscando su identidad. Hay cosas que no necesariamente de la casa traen, y es donde el papá y la mamá tenemos que estar encima de ellos, trabajando y diciéndoles cuál es esto aquí en la casa. No, lo dirán 20 niños allá, pero tú no me dices esa palabrita. Y tenemos que estar alineándolos y corrigiéndolos, porque ellos también están buscando, conforme van creciendo, su identidad y su personalidad. Y a veces los encuentras riéndose como el amiguito, bromeando como el vecinito, declarando como etcétera. Y los puedes identificar. Y se está riendo como fulanito, está actuando como sutanito, porque están relacionándose. Pero lo triste es que como adultos a veces nos está pasando lo mismo. No tenemos una identidad firme en Cristo y queremos ser como la otra y declarar como la otra. Miren, viendo se aprende, no me malentiendan. El discípulo se va a aparecer y va a tomar todo lo del maestro. Por eso es que puede pasar a alguien y decir: híjole, fulanito que es discípulo de sutano predica igualito que él, porque son como nuestros hijos, adoptan, nos ven, imitan. Los hijos aprenden imitando, pero eso es bien delicado
que están imitando en nosotros, aún los hijos espirituales. Aún los hijos espirituales, cómo te están viendo reaccionar, cómo te están viendo dirigirte a la autoridad, cómo te están oyendo hablar cuando no está ahí tal persona, tal consiervo, tal autoridad. ¿Qué están oyendo de ti? ¿Cómo les estamos enseñando? Porque la palabra de Dios es bien clara y no nos podemos hacer ni para un lado ni para el otro. Miren, como los niños buscan y sacan argumentos para zafarse de la disciplina. Así estamos nosotros delante de Él y nos escondemos y no nos gusta y justificamos y ponemos bien bonito, jalamos un versículo para acomodarlo así bonito, que se vea bien espiritual mi actitud, pero Dios está taladrando mi corazón y me está diciendo: aguas, eso no me agrada, eso no es correcto, eso no está bien, y quiere trabajar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos ama. Es como el consejo del padre, porque les amas. Es que le dices a tu hija: mijita, no, con esas personas no te relaciones. Mijita, en la escuela guárdate de este tipo de cosas. Mijita, por favor, no te hagas amigo de esa persona que ni temor de Dios tiene. Pero a veces nuestros hijos necean, ¿verdad? Ah, no, yo sí, y me hago amiguita de él. Total, mamá no ve porque pues estoy en la escuela y allá y no sé qué. Y luego las consecuencias. Ahora la mamá se lo dice, el papá se lo dice, no porque quieren destruir su vida, es porque la aman. Y ya se dieron 20 cocazos ellos y no quieren que ella repita la historia ni se dé 20 cocazos. Quiere guardar ese corazón de ser tan golpeado y lastimado que el enemigo sí usa para desviar la atención de los jóvenes y aún llegar a sacarlos de las congregaciones y del temor al Señor. No solamente los aparta de un ambiente guardado, sino que aún dan la espalda y se van de Dios. Y esos son los riesgos de corazones lastimados. Muy alto el precio. Y la mamá y el papá se lo dicen porque la ama. Pero si el niño o la hija nesea y se va y empieza, pues tú lo sigues amando y te duele en tu corazón anticipadamente ver que se va a dar un guamazazo. Ya vendrá herido, ya vendrá a buscarte. Espiritualmente es exactamente lo mismo. Quieres evitarles que se den guamazazos tremendos que pueden provocar tales heridas en el corazón, en el espíritu, que el enemigo está solamente observando para ver de dónde empieza a jalar al joven, de dónde empieza a jalar al marido, de dónde empieza a jalar a la esposa, de dónde empieza a jalar a quien se deje. Él no tiene misericordia, Él no se tienta al corazón tantito. A los niñitos hay cosas que si nos ponemos atentos a oír el corazón de nuestros hijos te das cuenta y Dios te permite identificar qué cositas ya se empiezan a atorar en sus corazoncitos, de donde el enemigo quiere empezar a jalar y a provocar cosas incorrectas en sus corazones. Falta de identidad, falta de seguridad, falta de amor por ellos mismos, de amarse y reconocerse como una criatura especial creada por Dios, diseñada por Dios, y que tiene que abrazar su personalidad porque Dios la ama, porque Dios lo ama. Y tenemos que tener cuidado como mamás, pero Dios tiene cuidado con nosotros. No nos quiere dejar como estamos, quiere trabajar con nosotros. Entonces el temor al Señor nos guarda del pecado. Te cuidará de menospreciar a tu esposo o a tus padres, de menospreciar a las autoridades. Y a veces patinamos delante de nuestros hijos con las expresiones que en el diario vivir hacemos o tenemos de nuestro esposo. Y ellos tienen que aprender ese tipo de relación de honra para que cuando estén en el tiempo de buscar no bajen el estándar y busquen un corazón que teme a Dios de tal manera que se va a apartar del mal de desobedecer a sus padres, de desobedecer a las autoridades, de desobedecer y buscar lo suyo propio, porque entonces va en riesgo tu hija. Va en riesgo tu hija o tu hijo, si es una mujer que no teme al Señor, si es una mujer que se aparta y le es muy fácil desobedecer en todo. Qué grave peligro, porque el día de mañana, aunque se casen en Cristo, la probabilidad es que caminen allá afuera
es que terminen yéndose al mundo. Y luego solamente escuchas sufrir a estas muchachitas o muchachitos. Es que ya pasó esto y te callas porque casi te lo dije, mamacita, te lo dije, te lo advertí, te quise cuidar y no te dejaste. Los tropezones horribles que traen situaciones no esperadas, en el momento no esperado, totalmente inadecuado, porque no hubo temor de Dios. Ahora, Dios sigue amando, Dios perdona, pero como David, dependiendo de qué tan fuerte pecó, las consecuencias recaen a veces no solamente en nosotros, sino en los hijos y hasta en la otra generación. Si un corazón sincero busca a Dios, gracias a Dios ya no estamos bajo la ley. Los pecados de los padres no recaen en los hijos, pero las situaciones que se provocan en este tiempo, claro que arrastran a la familia, claro que arrastran a los hijos también. Si un papá se equivoca y suelta el trabajo y anda, va a arrastrar a toda la familia. Las consecuencias arrastran a una familia. Espiritualmente es lo mismo. Es tremenda la responsabilidad que un pastor, una pastora, un líder de un ministerio tienen delante de Dios, porque las decisiones no solamente involucran mi casa, mis hijos, involucran a toda la familia espiritual. Así que cuando damos pasos tenemos que dar pasos bien firmes y bien seguros de que es Dios quien está hablando, y bien seguros de que es Dios quien nos está dirigiendo, y bien seguros de que caminamos solo cuando Él habla, como cuando seguía al pueblo la nube. No antes, porque es mucha responsabilidad. Y estamos clamando delante de Dios, danos sabiduría, Señor, danos sabiduría. No nos permitas errar, porque es una responsabilidad tan grande. Entiendo a Salomón cuando no le pidió otra cosa más que, ¿cómo voy a dirigir a este gran pueblo tuyo? Y esa tiene que ser nuestra actitud. Dame sabiduría. ¿Cómo voy a dirigir a mis hijos? Al ambiente en mi casa, en mi hogar, con mi marido. Qué grande responsabilidad, porque la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. ¿Cómo le voy a hacer, Señor? El temor del Señor nos da vida plena. Y vamos a ir al capítulo 14, versículo 26. Dice: en el temor de Jehová o en el temor de Dios está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Qué tremenda bendición para nuestros hijos. Si yo lo más que me esfuerzo y me importa en esta vida es el temor del Señor en mi corazón, me da una confianza y da esperanza a mis hijos. Es una herencia que les da. Cuando yo me esfuerzo con todo mi corazón, porque exista el temor de Dios en mi vida, en mi corazón. Tremenda bendición. En el 22:4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. La humildad y el temor de Jehová. Riquezas, honra y vida. Y a veces nos pasamos la vida, Señor, dame para el gasto, Señor, dale un buen trabajo a mi marido, Señor, y chille y pide, cuando lo único que tenemos que hacer es ajustar nuestro corazón a la condición que Dios espera que esté. Porque en el momento que estamos ajustados, nos estamos esforzando por estar como Él espera que yo esté, automáticamente sus bendiciones se derraman y caen a mi vida. No puede alguien, si está realmente conectado con el Espíritu de Dios, estancarse. No hay tal de que se quedó en esa condición y toda la vida y todos los años de su vida en esa pequeña y triste condición está. Dios nos rescata de lo más horrible, pero su propósito es que con el proceso de su obra en nuestras vidas vayamos creciendo y siendo bendecidos en todas las áreas de nuestra vida. Aquí lo dice en el 4. Riquezas, ¡ay! Riquezas, honra, que seas alabada. La mujer, no por su hermosura,
sino la que teme al Señor, esa será alabada, honra y vida, porque habrá salud, dice en otra parte de Proverbios, en tus huesos, en tus músculos, en tu ser, cumplirás el propósito de Dios. El temor del Señor también nos va a librar del temor del mal. A veces estamos tan angustiadas por lo que va a venir a mi vida, porque la economía hoy estuvo mal y qué van a comer y tan angustiadas. El temor al Señor nos va a librar del temor al mal. En el capítulo 1:33 dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Y qué es el mal? Cualquier cosa que te agobie y te angustie, ese es el mal. Llámese como se llama lo que está atormentando tu corazón, tus pensamientos, tu vida, es el mal. El que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Sin temor al cáncer, sin temor a la tragedia, sin temor a llegar a la ruina, sin temor de cualquier cosa que el enemigo pueda hacer en mi vida, de que me estorbe, de que me mienta, La Escritura dice que por torpes que fuéramos, si le buscamos de todo nuestro corazón, Él nos llevará por el buen camino. Podemos ir acá y no nos damos cuenta, pero porque hay temor en mi corazón, el buen pastor me lleva y me coloca en el lugar en donde debo de estar. Porque no hay maldad en mi corazón, tengo temor de Dios. Pero si deliberadamente estoy acomodando mi vida, me estoy justificando, estoy poniendo versículos aislados para que se vea bien bonito, estoy saliéndome de su disciplina, entonces ya no opera este principio de cuidarme y me voy a dar y me va a doler y voy a sufrir consecuencias que Él quiere evitarme, pero a veces solamente aguamazos queremos aprender. Y Dios no lo quiere evitar, pero hasta que no nos damos un frentazo, es que ay, ya aprendí, como no toques la plancha, te quema, no toques, mira, se prende, se conecta, siente, está caliente, no toques, pero hasta que la tocamos es que aprendimos, sí quema. ¿Y cómo se siente que te quemes? Sí arde bien feo. A veces nos toca quemarnos un poquito para aprender. Y Dios en su misericordia nos sigue guardando en esos ambientes para poder salir adelante. En Proverbios 3:21 dice: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. El temor de Dios te aparta del temor al mal, vivirás confiadamente. En el 3:24, a ver si está, no, 22, 23. Dice en el 24, versículo 24, ahí mismo en el 3: cuando te acuestes no tendrás temor. ¿Cuándo? Cuando te acuestes. No te vas a ir a la cama angustiada, atronándote los dedos, sin poder dormir, con los ojos desorbitados toda la noche, porque está la angustia. Dice: cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Él te guardará. No tendrás temor de noche, no tendrás temor de malas noticias. El temor del Señor nos aparta del temor de cualquier tipo de mal. Cualquier tipo de mal. El temor del Señor también nos aparta del temor al hombre. En el Proverbios 29, versículo 25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Hay que apartar de nuestro corazón el temor al que dirán. Ay, es que si me ven, ¿qué van a decir de mí? Es que si voy, ¿qué van a pensar de mí? Es que si hago o si no hago. Es que no es el temor al hombre, es el temor a Jehová. Porque el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Será exaltado.
A veces estamos tan preocupados con el qué dirán, en lugar de tener un temor reverente como se expresa normalmente al Señor, que nos va a guardar y librar de todas estas cosas. Necesitamos conocer más de Él como nuestro Padre amoroso y protector, más de Jesús como nuestro Salvador, para que podamos vivir libres de los afanes y temores dañinos. Y esto tiene que ver con el diario vivir. ¿A qué te estás confrontando? ¿Cuál es tu realidad día a día? ¿Con qué estás caminando? ¿Qué está estorbando en tu mente, en tu corazón? Vamos a leer para acabar con esta parte y seguir a lo que tenía para ustedes. El capítulo 2, ya me pasé. En el capítulo 2, del 1 al 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces tendrás el temor de Jehová. ¿Cómo hago para tener temor de Dios en mi corazón? Aquí está la clave. No está lejos, ya la reveló el Señor. No está lejos, solamente hay que tomar determinación y disciplina. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién es el que da la sabiduría? Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y de él, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dice en el 7, él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Tiene que ver con integridad delante de él. En el tiempo que tuvimos de adoración leímos una breve parte del Salmo 91, morando bajo la sombra del Omnipotente. Léelo y vuélvelo a leer y aliméntate de lo que dice ahí para que ubiquemos mi condición y quién es el gran, tremendo Dios poderoso que tengo. En el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y todas esas palabras nos dan confianza en Él. Y tenemos que meternos para buscar y pedirle, provoca temor de Dios en mi corazón. Un temor que me haga apartarme del mal. Un temor que me haga no temer lo malo. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a ocurrir mañana conmigo? ¿Cómo voy a quedar? Y si pasa esto y si pasa aquello, tener confianza, caminar segura. Un temor que me aparta del temor al hombre. La sabiduría no se alcanza, no es alcanzada ni por el indisciplinado ni por el negligente. Necesitamos determinarnos y tomar una disciplina que provoque esto en mi corazón. No viene por casualidad, sino que es el producto de una cuidadosa y disciplinada búsqueda. Eso tiene que ver conmigo. ¿Qué voy a determinar a hacer yo hoy para alcanzar sabiduría? En el Salmo 90, versículo 12, esto por favor necesitamos subrayarlo, necesitamos sacarlo en tarjetita, necesitamos aprenderlo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo estamos caminando en el diario vivir? ¿Cómo se nos escurren las semanas? ¿Cómo se nos van los días? Propósitos de año nuevo, ya estamos arrancando. Ay, se me escurrieron 2 meses y no he hecho nada. Ya estamos en marzo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cuando experimentamos la disciplina de Dios, ganaremos en sabiduría para utilizar bien nuestro tiempo. Cuando nos metemos a la disciplina de Dios, vamos a adquirir sabiduría para usar bien nuestro tiempo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días para traer al corazón sabiduría. La pérdida de tiempo es uno de los pecados más comunes en nuestros días
y más fácilmente en las mujeres, porque los hombres por el diseño que tienen es más fácil, no digo que todos, pero es más fácil que vivan proyectando y planeando. En su trabajo se ponen metas, en sus actividades se proyectan y ponen metas, y a veces las mujeres simplemente vivimos de, ay, ¿qué voy a hacer de comer? Ay, ¿qué voy a hacer de cenar? Ay, ¿cuándo me toca lavar? Y se nos van los días y los días y los días, y no tenemos un plan que nos haga ver con claridad hacia dónde vamos y cuál es nuestro propósito y meta. Es uno de los pecados más comunes, la pérdida de tiempo. Gastamos nuestras energías tras metas transitorias de poco valor. Por eso tenemos el sentir de que, ay, ya se fueron 2 meses. ¿Y qué hice? Y como que se queda un sentir de que, ay, como que no veo con claridad. ¿Qué hice realmente? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? La autodisciplina nos ayuda a emplear bien nuestro tiempo. A veces les ponemos disciplinas a nuestros hijos, les ponemos horarios, pero a nosotros se nos va el día sin ninguna meta que cumplir, más que lo que va saliendo en el momento. En Hebreos 12:11, no vamos a ir allá, nos habla precisamente que aunque la disciplina en ese momento no es causa de gozo, no nos gusta, nos molesta, es bien difícil poner una disciplina para aprender a comer bien, para hacer ejercicios, para leer la palabra. Todo requiere disciplina y qué flojera, qué frustración, no me gusta. Aunque la disciplina de momento no es causa de gozo, sí es real que va a producir un abundante fruto de vida en nuestras vidas. Vamos a 1 Corintios 4:2, esta sí quiero que la veamos. 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores. Mujer, tú eres una administradora en el ambiente de tu casa, una administradora como ayuda idónea. Tú eres responsable y vamos a dar cuentas de nuestro esposo, de nuestros hijos, del terreno que Dios primeramente nos ha entregado para desarrollarnos con el diseño, dones y talentos que Dios nos ha dado a cada una, primero que nada en el hogar. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado fiel. Fiel. ¿Sabes lo que es fiel? Fiel. ¿Sabes lo que es fiel? Que todos los días sea eso, que siempre esté constante, que no hagas comida un día y 4 no. Fiel, fiel, fiel en todos los sentidos. Alguien fiel en el ministerio es que siempre está ahí, que siempre está puntual, que siempre está dispuesto, que siempre está solícito a lo que se le pide, que siempre está solícito a ayudar en lo que se requiere, usando el don y el talento que Dios le ha dado. Fiel. Encarga esto a hombres fieles, idóneos para el ministerio. No vas a llamar a aquel que un día sí, 2 no. No vas a llamar a aquel que te promete estar y se aparece de vez en 1000. A hombres fieles se encarga. Dios espera que nosotros seamos fieles administradores en el terreno y el área que Él nos ha entregado. Así que no podemos dejar que fluyan los días uno tras otro, aunque puede ser una tendencia normal en las mujeres, porque tenemos tantas actividades que como que nada más nos vamos sacando del paso las cosas que tenemos que ir haciendo. Y por eso, como Dios quiere que como mujeres cristianas seamos todo lo que Él quiere, preguntémonos un poquito, ¿cuál es mi meta en este mes? ¿Cuál es mi meta en este año? ¿Qué concretamos el año anterior en nuestras vidas? ¿Qué logramos en nuestras vidas? ¿Aprendimos algo nuevo? ¿Leímos la Biblia en un año? ¿O a mitad de marzo ya como que se me olvidó y luego como que, qué difícil fue regresar? ¿Aprendimos nuevas recetas? ¿Aprendimos a ser más organizadas? ¿Nos determinamos a que ese espacio horrible que tenemos ya nos metimos y lo revisamos? ¿Cuál es tu meta en la vida? Ser una mujer cristiana es todo lo que Dios quiera que sea como mujer, esposa y madre. Esa es una mujer cristiana. Esa sería una muy buena meta. Lograr ser todo lo que Dios quiere que sea como mujer, como esposa y como madre. ¿Cuáles son tus áreas de responsabilidad?
porque cada una tenemos diferentes etapas. Unas están en plena crianza, otras ya tienen hijos casaderos, otras ya no tienen los hijos en casa. Tenemos diferentes situaciones en nuestra vida. Sabemos lo que dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Y a veces estamos simplemente corriendo y corriendo y corriendo tras de todas las añadiduras. Sabemos lo que dice Mateo 22:37 y 38, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Sin embargo, no nos damos el tiempo en tanta carrera de estar leyendo la Escritura. Si no tenemos el hábito, mira, un buen hábito y muy buen principio es que los proverbios son justamente 31, que el día 1 tú leas el proverbio 1, el día 2 tú leas el proverbio 2, que cuando ya aprendiste a leer 1, 2, 3 meses los proverbios y le diste vuelta porque cada mes te vas a dar cuenta que Dios te va a hablar de diferentes cosas, le añadas salmos. Te lees un proverbio y te lees 1 o 2 salmos, te lees un proverbio y te lees. Cuando tengas este hábito va a ser más fácil que retomes un hábito para leer toda la Biblia en un año. No que nos ponemos estándares de este tamaño y no tenemos ningún hábito ni disciplina, y no, a la de primera los botamos y lo único que viene es más frustración y desilusión a nuestros corazones, y cada vez nos da más flojera, menos ánimo de emprender algo, porque ya vimos que abortamos varios de esos propósitos y llegamos a fin de año y dices, ya llegó diciembre, otra vez tengo que hacer los nuevos propósitos, y se vuelve a ir igual. Por eso yo quería mostrarte que tenemos que ser prácticas y en el diario vivir echar mano de cosas prácticas que nos ayuden a lograr esas metas cortas, lograr esas metas de cada semana. Yo tomé de un libro que en otro tiempo pude leer, esta imagen, si me la puedes poner, Mark. Tenemos que tener creatividad para ayudarnos a lograr esos propósitos. Y aquí yo no lo veo tan bien, pero espero que ustedes lo estén viendo bastante bien. Es un método de alguien que empezó con el día a día y terminó siendo una mujer que planificaba, que planeaba todo el mes. Hay cosas que tenemos que planear día a día y hay cosas que vamos planeando todo el mes. Aquí, por ejemplo, vamos a poder observar que está por prioridades. En la primera columna, como mujeres cristianas, más adelante, ahorita no hay tiempo, podemos tomarnos un espacio para hablar de las prioridades en la vida de cada una de nosotras. Pero si hablamos de las prioridades en nuestro rol de ayudas idóneas, tenemos en primer lugar, obvio, a Dios. Y ya vimos las escrituras, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y este es el primer y más grande mandamiento. Entonces nuestra prioridad número 1 es Dios, y lo vemos en esa primera columna, Dios. Y tú ese mes vas a poner un versículo que te va a recordar, que te va a animar que tu prioridad es Dios, es tu primera prioridad. Después la segunda prioridad es el esposo. También puso Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Ah, qué feo que el marido o que Dios nos esté alertando de que lejos de ser una ayuda idónea estamos como carcoma en sus huesos. Entonces ponemos un versículo mes a mes. Si ese nos encantó podemos repetirlo varios meses, pero si en el proceso descubrimos otro versículo que me va a inspirar más, que me va a ayudar más, ponemos un versículo ahí que me va a motivar para llevar a cabo mi prioridad número 2, que es el esposo. Después pasamos prioridad número 3, los hijos. Salmo 127:13, aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y a veces estamos metidas en la casa, pero ¿estamos realmente presentes? No, yo me la vivo en mi casa, no voy a trabajar, estoy en mi casa, pero estoy ausente totalmente de la actividad y de la necesidad de mis hijos. Suplimos eso solamente con darles de comer, conectarlos al televisor y ver que jueguen por ahí. Tenemos que tomar un rol activo con ellos,
ganar sus corazones, tomar tiempos con ellos. Sí podemos enseñarles que hay un tiempo especial para mami, pero no es darle una galletita y vete por allá porque estoy ocupada. Eso sí, estoy escribiendo la gran novela que voy a publicar para que sea un bestseller. Eso no es la prioridad. La prioridad son los hijos. Amas a tu esposo delante de ellos, le honras, le respetas, no peleas. Los hijos pueden reconocer que los padres no somos perfectos. Se van a dar cuenta que tenemos muchos errores, pero algo que marca sus vidas es estar presente y oír, es estar viendo cómo papá y mamá se pelean. No importa la edad que tengan, es sobre todo cuando están más chiquitos. Pero para los hijos les provoca una inseguridad tremenda, les roba en su autoestima y en su identidad el ver a los papás peleando. Así que tenemos que tener mucho cuidado de arreglar nuestros asuntos con nuestro esposo en un ambiente privado. Ellos se van a enterar que tenemos ajustes y desacuerdos, pero que no sean testigos de cómo nos gritoneamos y nos jaloneamos y nos decimos. Quizás no, a lo mejor no te llegues a tocar o a pegar, qué peor que llegues a eso, pero eso marca la vida de nuestros hijos. Tenemos que ser mujeres sabias y buscar ponernos de acuerdo con el marido para trabajar en esto. Cuarta prioridad, la casa. En Proverbios 31:27, es el proverbio que esta mujer puso ahí, dice: considera los caminos de su casa y no comen pan de balde. El marido está allá afuera, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, y tú estás en tu casa. Tenemos que hacernos la pregunta: ¿estoy comiendo el pan de balde? Porque el que no trabaja no come. Me la paso perdiendo el tiempo, me la paso haciendo, el día se me escurre con una cosita, me la paso. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Es aseada, ordenada. La mujer en el hogar es la que crea el ambiente o la atmósfera que ahí reina. ¿Cómo es la atmósfera en nuestras casas? Cálida, pacífica, afectuosa, alegre. ¿Hay unidad? ¿O es una ansiosa todo el tiempo, amarga la situación, contenciosa cada rato con todos y con el que llegue porque estoy bien malhumorada? Quinta prioridad, tú misma. En Mateo 19:19 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que tomar un tiempo y un espacio para ti. Puede ser para leer, para un pasatiempo o simplemente para hacer nada, para pintarte el cabello, para verte las uñas, para ver intereses personales o una actividad que te desarrolla como persona, porque Dios te ha dado un don y un talento muy específico. Y la sexta prioridad, fuera del hogar. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos. Todo lo que tenemos que testificar y extendernos por el reino y a favor del reino. Es más fácil enseñar un estudio bíblico que quedarse en casa a atender 3 niños que se te contagiaron de gripa. Quedarte en casita y atenderlos. Es más fácil andar allá afuera haciendo cosas, pero ¿qué etapa de mi vida estoy viviendo? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Cómo espera Dios que cumpla mi rol y mi función en este momento? Cada una de nosotras pasamos por momentos o etapas diferentes y tenemos diferentes responsabilidades, diferentes energías. Por ahí dicen que hay mujeres que tienen una energía, dones dados por Dios, que son capaces de trabajar y distribuir un circo de 3 pistas. Hay otras mujeres que solamente podemos con 2, pero hay otras que solamente con 1 pista podemos. Pero no es más la que puede con 3 ni menos la que puede con 1, es cómo hacemos lo que Dios me ha entregado a mí para ser fiel administradora. ¿Cómo estoy trabajando? Tienes que conocer delante de Dios tus talentos, tus capacidades físicas, espirituales y emocionales. Viendo este planificador, ya vimos que en la primera columna están las prioridades. Me van a decir: ay, pero la mujer que trabaja, su prioridad tiene que ser también la número 6, ese es el lugar que ocupa. Es que yo soy la que sostengo el hogar.
definitivamente tienes que cumplir con ciertas cosas, pero en cuanto a función de lo que tienes que atender como madre, no puedes descuidar a tus hijos. A lo mejor tienes menos tiempo, pero tiene que ser con más calidad y excelencia. Tu casa, tus hijos, lo que Dios te ha entregado a ti, tienes que participar, y por eso sigue ocupando el 6º lugar si trabajas. En cada una de estas prioridades podemos arrancar el mes, el domingo en la tarde, en la noche, y pensar y ser creativas y pensar una meta y un proyecto para hacer en cada uno de estos rubros, en estas prioridades. ¿Qué voy a hacer con mi esposo? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué voy a hacer en mi casa? Entonces, bajo cada uno de estos prioridades pongo un proyecto especial. Luego lo vamos a transferir a la agenda semanal. Tienes el calendario enseguida y tienes la columna de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. En esa semana tienes que colocar dónde, según tu tiempo y tus actividades, vas a colocar esa idea que se te ocurrió en cada una de estas prioridades. Anota las cosas más importantes que debes de hacer en la semana. En la siguiente columna se ve el día. Y vas a poner 6 cosas más importantes que tienes que hacer ese día. 6 cosas más importantes que tienen que quedar hechas ese día. Mira, si pudiste hacer las 3 primeras y no lograste terminar las últimas 3, esas últimas 3, si son muy importantes, se convierten en las primeras 3 del siguiente día. Cada noche tú vas a estar viendo qué necesitas hacer al día siguiente. Pero si lograste cumplir con esas 3, sentiste que tu día no fue en vano, que lograste cosas muy importantes que tenías que hacer, para que no se nos escurra el día haciendo nada. Que dimos vueltas todo el día, hicimos aquí, 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 poquitos aquí, pero no concretamos nada. Por eso es el planificador. Anota las cosas más importantes que debes de hacer en la semana. Cada noche planifica tu agenda diaria, es cada día, cada noche estoy viendo qué necesito hacer cada día. A lo mejor parece un poco dificultoso, trabajoso, qué flojera hacer este calendario o planificar, pero yo te aseguro que está comprobado que cuando planificamos sacamos más provecho de nuestro tiempo, porque ahorramos tiempo en estar divagando y pensando. Una vez que tengas las 6 cosas más importantes, al día siguiente te vas a enfocar al número 1, a la primera meta que pusiste, lo primero. Y hasta que no la termines lo tachas con rojo, y no te vas a la segunda hasta que no termines la primera. Y no te vas a la tercera hasta que no termines la segunda. Pero si no terminaste más que 3, ya lograste hacer 3 cosas. Ya hubo un propósito en ese día, no se te fue en blanco. También podemos planificar el menú. Muchas veces se nos va tanto tiempo porque no sabemos ni qué vamos a comer al día siguiente. No sabemos ni qué vamos a hacer al día siguiente. Planifica el domingo en la noche lo que vas a comer en toda la semana. Y una vez que tengas planificado qué es lo que planeas hacer cada día, entonces toma la estrategia para que en una vuelta compres las cosas que necesitas, que es la última columna. Siempre tener a la mano la lista de cosas que necesitamos por comprar. En 15 días vamos a ir a ver con más detalle la columna de las prioridades e ideas prácticas que podemos aterrizar para trabajar haciendo este método. Este método es algo que no se le ocurrió simplemente por ocurrírsele a alguien. Son métodos comprobados. Les voy a decir la historia. Un tal Charles Shaw, no sé cómo se pronuncia ni de dónde sea este hombre, presidente de la compañía de aceros Bethlehem, le pidió a un señor, Ivy Lee, que es experto en métodos, que lo asistiera, y estaba dispuesto a pagarle una gran cantidad de dinero si lograba darle un método para que los empleados hicieran lo que necesitaban hacer cada día, para que hubiera un planificador que incrementara la producción por lo menos hasta un 50%. Este hombre, Ivy Lee, llegó finalmente delante de Charles Shaw, y después de algunas semanas que él probó el método que le trajo, le pagó $25,000
por traerle ese método tan sencillo. Y en 5 años, la desconocida compañía Bethlehem llegó a ser el principal productor privado de acero en el mundo. Y él se dio cuenta que haciendo esto de planificar en la noche lo que voy a hacer al día siguiente, le dijo: pon una hoja en blanco y dile a tus empleados que pongan 6 cosas que tienen que cumplir al día siguiente. Y que cuando lleguen al trabajo se van a enfocar en la primera. Y que no la van a soltar hasta que la cumplan y la tachan con rojo. Y se siguen a la segunda y se siguen a la tercera. En la primera semana algunos lograron hacer 3, otros 4, pero para la 5ª semana la gran mayoría de los empleados ponían sus 6 puntos más importantes y cumplían en ese día con los 6 puntos. A lo mejor nosotros no nos volvemos millonarias como este hombre con este método, pero si cuando menos empezamos a planear en la noche 6 cosas más importantes que tengo que hacer ese día, vamos a lograr algo. Si empezamos a planear y no descuidar nuestras áreas de responsabilidad como ayuda idónea, nuestras prioridades, y acomodamos en el mes, en todo el mes vamos a ver y vamos a decir: wow, tuve esta semana, en este día, este detalle especial con mi esposo. Tuve en esta semana, tal día, este momento especial con mis hijos, dependiendo de las edades que tengan y el tiempo que tengan. Tuve en esta semana este tiempo para mí, ya qué rico se sintió, fue para mí, lo aparté. Y si planeamos así, no nos colgamos ni de un extremo ni del otro. Hay mujeres que, como los niños van al kinder, todas las semanas se la pasan afuera con las amigas, bien desbalanceadas las prioridades, porque llegan corriendo y ya no saben qué hacer con el marido, con los hijos en la tarde, la casa volteada, o si tienen ayuda, se confían en que tienen la ayuda y siguen sus cosas sin arreglar. Entonces necesitamos ser mujeres fieles administradoras y tenemos que buscar métodos que nos ayuden a aterrizarnos en el diario vivir para lograr cosas. Este es un proyecto que sería idóneo alcanzarlo. No vamos a empezar quizás porque no tenemos ni la habilidad ni el adiestramiento, pero si tan solo empezamos con hoy en la tarde, en la noche, pon 6 cosas más importantes que tienes que hacer mañana y nos dedicamos a cubrir eso, va a ser más fácil que empecemos a plasmar eso y empecemos a ubicar en la semana una cosa importante en cada una de mis prioridades y así empezar a trabajar. Vamos a retomar este tema en la próxima semana, bueno, no en la próxima semana, dentro de 15 días posiblemente nos metemos un poquito más a lo que son las prioridades breve para ubicar qué cosas poder ir acomodando y qué cosas poder ir cumpliendo, y depende de cada una de su particular necesidad, de su particular circunstancia y de la etapa que estamos viviendo. Señor, te damos gracias porque eres un Dios tremendo, poderoso, un Dios que te revelas en lo sencillo, en lo práctico y aún en las revelaciones profundas de tu palabra. Papito, te pedimos que esta enseñanza quede sellada en nuestros corazones, Señor. Que esta enseñanza nos ayude a buscar, a desarrollar habilidades para planear, Señor. Que no se nos escurran los días ni las semanas y caigamos con un sentir al terminar el mes de que no logramos nada, Señor. A veces eso es lo que más mata a las mujeres, el sentimiento de culpa, el sentimiento de no lograr nada, de no concluir nada, de no tener metas cumplidas. Líbranos, Señor, de esas situaciones en nuestra vida. Queremos tener temor de Dios en nuestro corazón y caminar hacia adelante en las cosas prácticas que tenemos que conquistar en mi vida, en mi casa, en mis prioridades. Ayúdame, Señor, a tomar este método no en saco roto, sino a algo que me ayude a aterrizar en lo práctico y ver cómo estoy avanzando en las cosas que tengo que hacer. Señor, que nos ayude la sabiduría práctica. Hemos leído algunos proverbios, Señor, métenos a conocerte más, métenos a tomar cuando menos la disciplina de leer cada día un proverbio, un salmo, empezar con lo poquito, pero tener grandes alcances y logros al término del mes, al término de 2 meses, y poco a poco ir avanzando con las cosas que quiero lograr en mi vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, impúlsanos, Señor. Ayúdanos en esas áreas débiles, ayúdanos en esas indisciplinas,
Ayúdanos en esas cosas que no aprendimos en casa o en otros tiempos. Ayúdanos en este tiempo a ser mujeres creativas, a ser mujeres organizadas, a ser mujeres que logran y cumplen con las cosas que queremos alcanzar. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.